Y no hay que olvidar un dato que es importante. Desde hace muchos años, por primera vez, la Secretaría de Hacienda ya no la ocupa un tecnócrata. Recuerden que en las últimas administraciones de los gobiernos priistas, esa área era de la tecnocracia. Hoy no. Y el rol de Cordero es un rol de carácter político, desde esa posición que es, sin lugar a dudas, estratégica. Para fortuna de la oposición y desfortuna de Acción Nacional, evidentemente Cordero no es un político avesado ni de gran capacidad. En términos generales, el gabinete de Calderón, históricamente, desde la México post-revolucionario a la fecha, quizás sea uno de los gabinetes más grises de toda la historia de este país. Parejo. En una plática que sostuve con Porfirio Muñoz Ledo, hábilmente me puso un ejercicio para medir si este gabinete de Calderón era de mediano o de alto rango. Me pidió el nombre de 3 secretarios del gabinete de Calderón y evidentemente no tuve posibilidad de decirles quiénes eran. ¿Qué sucede? Antes los gabinetes había personajes, sin lugar a dudas, de altos vuelos de carácter intelectual, un Jesús Reyes Heroles, o bien de carácter político, don Fernando Gutiérrez Barrios. No, aquí la medianía es la que caracteriza al gabinete presidencial. ¿No? O sea, son amigos. En el caso de Cordero, pues, evidentemente no tienen la sensibilidad política, pero el rol que él va a jugar es de carácter político, porque la Secretaría de Hacienda es justamente, por supuesto, en un año electoral, entre este año y el próximo año, se renueva la mitad de las gobernaturas de este país. Entonces la Secretaría de Hacienda regresa a un rol de carácter político porque evidentemente ahí se administra el gasto público. Y la estrategia, sin lugar a dudas, es asfixiar financieramente a los gobiernos estatales. Un dato, ¿por qué causa no se ha pagado la segunda parte del aguinaldo a los burócratas? Porque el gobierno federal no ha soltado el recurso económico. Y así vamos a tener esa serie de problemas. ¿Por qué Durango todavía está la administración estatal haciendo gestiones ante el gobierno federal para rescatar los recursos que ya estaban programados y autorizados por el Congreso Federal del ejercicio fiscal del año pasado? Que no entregaron, además. ¿No entregaron? Claro, es un problema nacional inclusive. O sea, no, Jorge, es que hay subejercicios de carácter federal. No están soltando el recurso. A eso me refiero, pero a nivel nacional todos los gobiernos se quejan de eso. De que todo hay ejercicio de gasto del año pasado que no pero son gobiernos de oposición a la administración federal. Sí. Yo no he escuchado que Baja California... hablo de los gobiernos priistas fundamentalmente. Y también de los perredistas. Sí, o sea... Pero es la guerra, va a ser la guerra. Y las amenazas, y te cierro la llave y te amenazo con que voy a hacer esto y te paralizo aquello y va a ser la guerra ahora este año. Y otra vez, ese pueblo al que atinadamente se refiere, ese sufrido pueblo de México, va a aguantar. Pero mira, Miguel, a menos que el escenario no se me hace que Miguel Ángel viene ahora a provocar para no, es que el escenario que pinta Miguel es cierto. Ustedes recuerden que el año pasado circuló de manera muy insistente la versión de que el gobierno federal iba a detonar en un estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional el tema del narcotráfico, como ya se detonó en un gobierno del PRD como fue Michoacán y en un gobierno de Acción Nacional como fue Morelos. Y había, dentro de los estados priistas, se mencionaban 3 posibles entidades, las famosas entidades que forman parte del Triángulo: Chihuahua, Sinaloa y Durango. Que vamos a vivir procesos electorales. Justamente. Y que en esas entidades federativas es precisamente donde el tema del narcotráfico es agudo. Entonces, ¿qué va a suceder? Evidentemente que en los 3 estados las tendencias favorables favorecen al partido en el gobierno. Entonces, es previsible que haya una cerrazón al recurso económico, pero también es previsible el escándalo en una administración de carácter priista. De acuerdo. Entonces, estos elementos son los que van a ir abonando el proceso electoral. Así es. De tal manera que estamos pues ante un proceso electoral que va a haber, sin lugar a dudas, turbulencias de carácter económico, de carácter político, y el factor del narcotráfico que es muy pesado. Esencial.